Mari Lamien Gabriel. Nosotros somos el grupo 1, el tema 1, y nos tocó presentar sobre la llegada de la corona española y el Tratado de Quillón. Mi nombre es Paz Salinas y yo soy estudiante de traducción e interpretación en idiomas extranjeros. Mi nombre es Amanda Quitral y soy estudiante de astronomía. Mi nombre es Daila Herrera y soy estudiante de traducción e interpretación en idioma extranjero. Y yo me llamo Moira Zócar y también estudio traducción e interpretación en idiomas extranjeros. En esta presentación comenzaremos el relato de la historia mapuche, un pueblo indígena que habita en el sur de Chile y Argentina. Como objetivos nos planteamos describir los principales acontecimientos ocurridos en la época entre 1541 y 1641. También narrar la llegada de la corona española al territorio mapuche, analizar los hechos como la Guerra de Arauco, algunas batallas importantes y el Tratado de Quilín, y describir procesos tales como la evangelización y la pérdida de cultura. El origen del pueblo mapuche no se conoce con mucha certeza. Sin embargo, hacia el siglo V ya existían manifestaciones culturales en la depresión intermedia del actual Chile, que pueden rastrearse hasta la época actual, donde podemos mencionar como posibles antecesores de los mapuches a los grupos creadores de las culturas del Bato, el Berguel, Yoyeo y Pitrel, que se desarrollaron en esta región. Este proceso de conquista comienza principalmente por la motivación que tuvieron los españoles a expandir sus conquistas debido al rumor de que hacia el sur de América se encontraban grandes riquezas, siendo estos rumores creados por los incas, quienes querían que los españoles dejaran la zona del Perú y que continuaran con su expedición hacia el sur. Así que en el año 1541 comenzó esta expedición financiada por la corona española, la cual fue liderada por Pedro de Valdivia, donde su llegada va a marcar un precedente en la historia mapuche, porque buscaban asentarse en los territorios al sur de América. Es por esto por lo que llevan ganado y semillas. Además, Pedro de Valdivia fue distinguido en las guerras civiles del Perú, dirigió y financió en gran parte de la expedición, la cual concluiría en la conquista del centro de Chile. Además, sin mayores dificultades, sometió a los atacameños, dieguitas del norte de Chile, y agrupaciones nativas menores del centro del territorio. Fundación de la ciudad de Santiago. En 1541 se funda Santiago de Nuevo Extremo. La intención de Valdivia era extender su campaña hacia el sur. Para ello establece una serie de asentamientos desde Santiago hacia el sur. Los mapuches, al darse cuenta de esto, se oponen para defender el Gualmapo. Es así como comienza la Guerra de Arauco. La Guerra de Arauco. La Guerra de Arauco fue un proceso bélico de aproximadamente 282 años de duración, siendo la guerra más larga de la historia del mundo. Entre 1536 y 1818, y con altos y bajos en la intensidad del enfrentamiento, la Capitanía General de Chile pertenece a la monarquía hispánica. Debió enfrentar a la resistencia militar mapuche que se oponía a la ocupación de su territorio, conocido como el Gualmapo. En la segunda mitad del siglo XVI, la corona española había logrado avanzar en los territorios de Gualmapo hasta el sur de la Araucanía. Sin embargo, este avance se llevaba a cabo con grandes costos. La Guerra de Arauco se imponía como el hecho más conflictivo y desgastante para el Imperio español. Se denomina la Guerra de Arauco a un periodo de aproximadamente 300 años, años en los que hubo confrontaciones de distintas magnitudes, que se pueden diferenciar en 4 etapas: la guerra ofensiva, guerra defensiva, guerra ofensiva y parlamentos. Bueno, la guerra ofensiva o periodo de conquista comienza en 1541 con la llegada de Pedro de Valdivia a lo que hoy conocemos como Chile, y él comienza todo este proceso de conquista del territorio. El inicio de este periodo se caracteriza por el intenso conflicto bélico que existía entre españoles y mapuches, en donde varias ciudades ubicadas al sur del Biobío fueron atacadas constantemente por el pueblo mapuche.
De hecho, Concepción fue derrumbada 3 veces por los mapuches y funcionaba en ese momento casi como un fuerte militar. Esta etapa finaliza con la batalla de Curalaba en 1598 y el contexto militar de ese momento era que los españoles contaban con pocos soldados entrenados para pelear con nativos que eran así de guerreros como lo eran y lo son los mapuches. Y bueno, los mapuches aprovecharon mucho tiempo y robaron caballos, robaron armas de los españoles, mejoraron su capacidad militar y sacaron provecho de su conocimiento del entorno natural y fue así como obtuvieron la victoria en la batalla de Curalaba. En ese momento los españoles se vieron obligados a retirarse más al norte del Biobío. Un personaje importante que se destaca en este periodo es Lautaro, un líder militar mapuche quien, teniendo alrededor de 11 años de edad, fue capturado por los españoles y se convirtió en paje personal de Pedro de Valdivia. Participó siendo esclavo en distintas batallas, como la batalla de Andalién y batalla de Penco, en donde fue testigo de los escarmientos a los que Valdivia hizo someter a los mapuches derrotados, mutilando a estos y liberándolos después como ejemplo para evitar futuras rebeliones. Esto impactó profundamente a Lautaro, quien después de aprender tácticas y estrategias militares y el uso de caballos, se fugó en uno de estos, regresando con su pueblo, en donde fue declarado Toqui por sus conocimientos armamentísticos y habilidades de liderazgo. Luego, en la batalla de Tucapel, hicieron una emboscada a Pedro de Valdivia y lo asesinaron. Em, Después de esto, Lautaro dirigió ataques sistemáticos a ciudades españolas, destruyendo Concepción 2 veces. Después, en 1557, los españoles realizaron un ataque al grupo de Lautaro y le dieron muerte, vengando a Valdivia. En 1598 se dio por finalizada esta etapa con la batalla de Curalaba, que consistió en la total aniquilación de una columna española comandada por el gobernador Martín Óñez de Loyola, a manos de las huestes dirigidas por los toquis mapuches Pelantaru, Guayquimilla y Anganamón. Bueno, esto desencadenó el abandono masivo de varias ciudades y fuertes españoles de Chile. Ya. La guerra defensiva comienza en 1611, 1612 más o menos, y termina en 1625. Luis de Valdivia se encargó de impulsar la evangelización pacífica aquí en Chile y se inspiró en las acciones que estaba tomando Bartolomé de las Casas en Cuba. Luis de Valdivia es quien busca terminar con el constante conflicto entre mapuches y españoles y finalizar con el abuso por parte de los españoles hacia los mapuches. Este jesuita sostuvo ante el rey Felipe III que las rebeliones producidas por los mapuches aquí en Chile se debían a los trabajos forzados que ellos tenían que cumplir aquí en Chile. Bueno, esto terminó por convencer al rey, aunque los colonos que estaban aquí en Chile no estaban de acuerdo con las propuestas de Luis de Valdivia. El rey finalmente aceptó estas propuestas y en 1611 él emprendió su viaje a Chile y desde ese momento buscó eliminar todo método violento de conquista aquí en el país, liberar prisioneros mapuches y españoles que eran capturados en las Malocas. También en ese momento de la historia del pueblo mapuche se suspendió la Real Cédula que declaraba esclavos a los mapuches y se acordó respetar la frontera con el pueblo mapuche si es que se permitía el ingreso de misioneros al Gualmapu y también se debía se debía evangelizar al pueblo mapuche. Esta época dura poco y finaliza cuando Anganamón, que era un cacique mapuche, se entera del escape de sus esposas a un fuerte español y pide la devolución de las mujeres, pero se la niegan. Entonces él, en un ataque de rabia, mata a muchas personas y entre esas personas habían 3 jesuitas que estaban cumpliendo su misión en el Gualmapu y ahí fue cuando todo terminó y ya no hubo más evangelización aquí en Chile. Como tercera etapa tenemos una segunda guerra ofensiva desde el año 1626 hasta el año 1641, la cual se caracterizó por una frontera móvil
Esto quiere decir que se creó una frontera fortificada que debía ir avanzando con el fin de ir ganando territorio mapuche. Además, todos los nativos capturados en las pequeñas batallas ahora eran declarados esclavos. Y luego del fracaso de Luis de Valdivia, se volvió a instaurar la Real Cédula. Esto fue una nueva motivación para los españoles, porque buscaban provocar a los mapuches para poder capturar esclavos, los cuales también se organizaban para sacar estancias e incluso poblados enteros. Los parlamentos. Los parlamentos fueron medidas adoptadas por la corona para realizar negociaciones y acuerdos entre españoles y mapuches. De esta manera evitarían futuras guerras. Sergio Villalobos dijo: otra innovación de la guerra fue el curioso sistema de parlamentos establecidos por los gobernadores para acordar condiciones de paz con los caciques. El primero fue celebrado por el marqués de Baides en Quilín el año 1641. Desde entonces, cada cierto tiempo concentraron reuniones de este tipo, en que se hacían largos discursos, se estipulaban las paces y luego tras un intercambio de regalos, todos fraternizaban en festejos con abundante vino y aguardiente. Tratado de Quillín, Luna. En 1641 se celebra a orillas del río Quilín un tratado que finaliza la guerra entre españoles y mapuches para, finalmente, arreglar el conflicto por la vía diplomática. En este tratado se reconoce la independencia y autonomía del pueblo mapuche y se establece como frontera el río Biobío. Algunos de los puntos son: el derecho de los mapuches a no pagar impuestos, no ser considerados una colonia española y no ser obligados a ser esclavos. También establece que, de ser necesario, el pueblo mapuche prestaría ayuda a la corona en caso de algún conflicto bélico, ya que los mapuches se caracterizaron en ese momento por poseer un gran conocimiento militar. El historiador José de Bengoa relata que este acuerdo se celebró en ambas lenguas, respetando rituales y protocolos de ambas partes. En el Tratado de Quilín, como principales negociadores tenemos a Loncopichún, Butapichún, Tinaqueau y otros toquis como Chicahuala y Cheuquenahuel, los cuales le impusieron los términos al entonces gobernador hispano de Chile, Francisco López de Zúñiga. Ahora, ¿cómo fue el tratado? Bueno, los mapuches comenzaron por dar muerte a algunas ovejas de tierra, como los guanacos, arrancándoles el corazón. Luego rociaron con sangre una rama de canela como símbolo de paz y enseguida se sentaron en torno a las ovejas muertas. En el año 1647 hubo un segundo parlamento de Quilín en el cual se establece que los mapuches debían dejar de entrar españoles al Gualmapu, donde admitirían a un capitán español en cada lado, lo cual facilitaría la entrada a los misioneros y la fundación de fuertes. En el año 1649 se celebra un tercer tratado de Quilín para ratificar las antiguas negociaciones. Este tratado da inicio a la última etapa de la Guerra de Arauco, la época parlamentaria. En ella se celebran varios tratados entre la corona y el pueblo mapuche. Generalmente se rompían estos acuerdos debido a las faltas producidas ya sea por los mapuches o por los españoles. Entre los parlamentos celebrados en esta etapa se destacan el Parlamento de Yumbel del año 1692, donde se acuerda el reinicio de las misiones en territorio indígena, el Parlamento de Negrete de 1726, donde se autoriza el tránsito libre de españoles a los 4 butalmapus y el restablecimiento del comercio entre españoles y nativos. También está el Parlamento de Tapigüe de 1774, en el cual se establece que los nativos tendrían representantes en Santiago para manifestar sus quejas y también entregarían a sus hijos para que fueran educados en un colegio que abriría en Santiago. Y por último está el Parlamento de Negrete de 1803, donde se prueba la existencia de la nación de Arauco como un territorio independiente.
Bueno, la Guerra de Arauco muestra cómo fue la primera interacción entre mapuches y españoles, que sin duda fue un proceso muy conflictivo y muy complicado, y además sienta las bases para la relación que tiene hoy el Estado chileno con el pueblo mapuche. Como grupo, sentimos que es fundamental comprender porque así entendemos nuestras raíces, bueno, las raíces de nuestro país y la cultura de nuestro país, que es un país mestizo, que debe aprender a respetar la plurinacionalidad que tiene y también debe aprender a conservar lo poco que queda de uno de sus pueblos más característicos, que es el pueblo mapuche. Cabe aclarar que la cultura mapuche se vio perdida justamente con la llegada de los españoles, porque ellos comenzaron la evangelización aquí en Chile y terminaron fusionando ambas culturas y casi eliminando algunos de los elementos tradicionales mapuches. Mi conclusión es que personalmente siento que el tener presente y saber la forma en la cual nuestro país se formó es muy importante. Son las raíces de todos nosotros y no debemos olvidar lo que se nos quitó de parte de los españoles. Lo que mostramos aquí es la base del resto de historia y es importante que la sepamos. Bueno, personalmente quiero destacar la importancia del Tratado de Quillín en todo este proceso. Eh, yo creo que el Tratado de Quillín fue una manera súper pacífica y fue una manera de entablar diálogo con el pueblo mapuche. Y bueno, fue el primer documento que declaró a los mapuches una nación libre y creo que el Estado chileno debe apuntar a lo mismo si quiere resolver el conflicto que se nos presenta hoy en día con el pueblo mapuche de manera pacífica y civilizada. Como conclusión personal, pienso que esta etapa trajo mayormente cosas negativas al pueblo mapuche debido a los grandes abusos que se cometieron, tratando a los nativos como esclavos, pasando a llevar las libertades de las personas. También fue un gran choque cultural debido a que se impuso naturalmente la cultura española, la cual trajo consigo una nueva lengua e impuso una religión, la cual ayudó de cierta manera a la erradicación y a la pérdida de la cultura mapuche. Como conclusión personal para mí, pienso que hay que destacar que el pueblo mapuche fue uno de los únicos pueblos que logró ofrecer resistencia a la conquista de los españoles gracias a su habilidad armamentística y además que defendió su territorio en el que vivían en armonía con la naturaleza. Destacar también que en esta época, bueno, esta época se caracterizó por ser un periodo muy violento y lleno de atrocidades que debemos tener en cuenta y no repetir en el futuro. Y es por esto que debemos respetarnos y cuidar la naturaleza, tal como lo ha hecho siempre este pueblo.